Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 de Hablando con Vos, el podcast para aprender español de Argentina. Yo soy Gaia y en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo ser el peor estudiante de español. Vamos a ver 10 cosas que tenés que hacer para ser el peor estudiante de español. Entonces vamos con la primera. Número 1. No preguntes cuando no entiendas algo. Esto es fundamental. Si querés ser el peor estudiante, no hagas preguntas. No intentes resolver tus dudas. Si te preguntas algo sobre el español, no importa, descártalo. No pienses en eso, ¿no? Mejor quédate con la duda para siempre. ¿Para qué aclarar dudas si podés seguir sin entender nada, ¿no? Número 2. No practiques fuera de la clase. Acá lo fundamental es estudiar español solamente en la clase, solamente con tu profesora. No practiques en tu tiempo libre. No aprendas vocabulario nuevo, no veas videos, no veas series, no escuches podcasts, no escuches música en español, no intentes hablar con nativo, nada, no hagas nada fuera de la clase. 1 hora de español por semana es suficiente para no aprender nunca. Y voy a hacer un disclaimer, igual, porque de pronto me sentí muy mala. 1 hora por semana es mejor que nada. 1 hora por semana es mejor que nada. Pero igualmente es muy poco. Con esto quiero decir que si una semana estuviste muy ocupado o muy ocupada y pudiste estudiar solamente 1 hora, está bien, no te atormentes, no te des con un látigo. Pero seamos realistas. A largo plazo, estudiar 1 vez por semana no va a traer buenos resultados. Va a tener que pasar mucho tiempo, muchos años para ver resultados. Número 3. Ignora la gramática completamente. Todos sabemos que la gramática es aburrida y también es complicada y también es innecesaria. Entonces, si quieres ser el peor estudiante, no te molestes, no te gastes en aprender reglas de conjugación, sobre los tiempos verbales o cómo funcionan los pronombres. No hay problema. Acá voy a hacer una nota al pie, porque obviamente el input comprensible es súper importante, es crucial, es muy útil para naturalizar o automatizar nuestro conocimiento de la lengua, pero en mi opinión también es muy importante dedicar un tiempito a la reflexión gramatical, a intentar entender las reglas que hay detrás, ¿sí? Porque una gramática, ¿qué significa? Una gramática es un conjunto de reglas de cómo funciona la lengua. Y entonces, si nosotros aprendemos las reglas de una lengua, va a ser más fácil después poder hablar esa lengua. Esa es mi opinión. Bueno, punto número 4 para ser el peor estudiante de español. Traducí todo palabra por palabra. Si realmente querés complicarte la vida, traducí todo directamente a tu idioma. No importa si las traducciones suenan raras o directamente no tienen sentido, o si tardás mucho más tiempo haciendo esto que intentando entender la idea general o la idea completa. Vos traducí palabra por palabra. Número 5. Depende completamente de Google Translate, del Google Traductor. Si tenés dudas, no le preguntes a una persona, no intentes razonar, no intentes acordarte. Usa Google Traductor y listo. Número 6. No escuches a los nativos y no hables con nativos. ¿Por qué? Porque los nativos son difíciles de entender. Hablan muy rápido, tienen acentos raros, usan palabras desconocidas, no se les entiende nada. Entonces, si querés ser el peor estudiante, no prestes atención cuando hablan. Incluso evita hablar con ellos. Número 7.
Usá siempre la misma palabra para todo. El vocabulario en español es tan amplio que puedes usar una palabra diferente para cada situación. Pero si querés ser el peor estudiante, usá siempre la misma palabra para todo. ¿Querés pedir algo? Decí esa cosa. Te hacen una pregunta, decí bueno, sí, no. Y listo. No intentes ampliar tu vocabulario. Número 8. Evita practicar la pronunciación. La pronunciación es un detalle, es algo secundario, no es tan importante. Si querés ser un mal estudiante, no te preocupes por cómo suenan las palabras. Si más o menos te entienden, listo, ya está. Número 9. Cree que ya sabes todo. El español es un idioma súper fácil, no tiene complicaciones, es simple, transparente. Entonces, cuando ya entiendas lo básico, lo simple, cuando ya más o menos puedas comunicarte con otras personas de una forma un poco rudimentaria, listo, no aprendas más, punto. Ahí terminó tu camino de aprendizaje con el español. Y número 10, el más importante, es rendite ante el primer obstáculo. La mejor manera de no progresar es rendirse ante el primer desafío, ante el primer problema. Cuando estés aprendiendo español y te frustres por primera vez, perfecto, deja todo a otra cosa mariposa. ¿No entendiste un tema? ¿Te cuesta una estructura? ¿Te olvidaste de algunas palabras? ¿Los pronombres de objeto directo son complicados? ¿El verbo gustar es complicado? Listo, ya está. No sigas intentando. Si querés ser el peor estudiante, recordá que la perseverancia es tu peor enemiga. Bueno, entonces acá tenemos las 10 cosas que tenés que hacer si querés ser el peor estudiante de español. Entonces, vamos a recapitular el capítulo de hoy, pero vamos a hacerlo al revés. Recién estuve hablando de cómo ser el peor estudiante de español. Bueno, para recapitular, vamos a ver qué tenés que hacer para ser el mejor estudiante de español, ¿sí? 1. Pregunta siempre que tengas dudas. 2. Practica fuera de la clase. 3. Presta atención a la gramática. 4. No traduzcas literalmente. 5. No te apoyes demasiado en el Google Translate. 6. Escucha y conversa con hablantes nativos. 7. Enriquece tu vocabulario. 8. Trabaja en tu pronunciación. 9. Tené predisposición para seguir aprendiendo. Y 10. Nunca te rindas. Bien, en conclusión, aprender un idioma es un proceso largo, tiene sus desafíos, pero con el tiempo y con esfuerzo vas a poder ver los resultados. Esto es sí o sí. Así que, bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Yo tengo una pregunta para ustedes. En su opinión, ¿qué tiene que hacer una persona para ser el peor estudiante de español? Espero sus comentarios, espero que les haya gustado el episodio de hoy y nos vemos o me escuchan en el próximo episodio. Chau, chau. Esto fue Hablando con Vos, un podcast para aprender español. Esto fue Hablando con Vos. Nos vemos la próxima. Por ahora, adiós.